veo, ¿no? ¿Qué pasa con lo que yo veo, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay que pulir un poco la pregunta más hacia, por ahí, no sé si tantos a los resultados, sino quizás a mirar las prácticas docentes, preguntarnos por las prácticas docentes, cómo se caracterizan las prácticas docentes en la enseñanza de la matemática en tal tema, ¿no? Como que habría que, me parece que falta recorte a esto, ¿no? Está como muy grande esto, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es enseñar geometría, otra cosa es enseñar cálculo, y imagino, no sé, yo no sé de matemática, pero una cosa será enseñar aritmética, otra cosa será enseñar problemas, resolución de problemas, o por ahí preguntarse, no sé, sobre la aplicación de, no sé, el aprendizaje basado en problemas en matemáticas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este método? ¿Se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿No? Entonces me parece que habría que, por ahí, todavía falta como un recorte de esto, ¿no? Avancemos un poquito más. En la placa número 4. Bueno, acá también esto recordemos de, por ahí, qué factores influyen en el desinterés. Bueno, ahí ya estamos suponiendo que los alumnos no tienen interés en aprender matemáticas. Probablemente así sea, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, profesor, sí. Es porque na problemática yo estoy apresentando que hay una baja, yo tengo presentado que en Brasil hay una baja, los alumnos tienen muchas dificuldades, tienen muita, no sé cómo decir. Sí, está bien, pero yo entiendo eso. Pero que yo presenté las dificuldades presentadas pelo Brasil en la avaliación de PISA. Claro. Pero Francisco, una cosa, perdón, yo entiendo eso. Pero sí, que haya dificultades en el aprendizaje de la matemática no quiere decir que sea por desinterés. Me parece que ahí ese es el error, digamos. La evaluación PISA no dice cuál es el motivo por el cual un alumno no aprende matemática. Eso sí, hay que averiguarlo. Entonces, a eso voy. Nosotros estamos diciendo, sin saberlo, que hay un problema de desinterés cuando no lo sabemos. Usted como profesor de matemáticas sí lo puede saber, pero es un conocimiento del sentido común. Esto hay que probarlo todo científicamente. Por eso lo que yo les decía es que traten de sacarse todos los preconceptos que ustedes tienen sobre lo que hacen, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué factores pueden influir en la motivación del alumno? Quizás sería mejor, ¿no? Pero si yo digo ya el desinterés, estoy asumiendo de que hay un desinterés y la verdad es que no lo sé. A menos que usted me dijera, no, mire, hay 10 estudios que hablan del desinterés del alumno de Brasil por la matemática. Bueno, eso es otra cosa. Pero en ese caso además ya estaría algo que estaría resuelto. Si nosotros hiciéramos una pregunta que ya han respondido muchas investigaciones, tampoco tendría sentido hacerla, ¿se entiende? Pero decir que hay un bajo rendimiento no quiere decir inmediatamente que sea por el desinterés. Puede ser por un montón de cuestiones, por el desinterés, por la falta de preparación de los profesores, por la baja cantidad de horas de clase, por el currículum, por el contexto, no sé, podría haber 1000 razones que serían igualmente válidas que el desinterés, ¿sí? Entonces lo que yo digo es, por ahí no hablar tanto de desinterés, sino hablar de motivación, cuáles son las motivaciones, las expectativas, ¿no? Como hacerlo menos direccionado, ¿no? Sí. Y también la pregunta de si las actividades son creativas, ¿no? Recordemos tratar de no formular preguntas que puedan responderse por sí o por no, ¿no? ¿Qué características tienen las actividades? ¿Qué actividades? ¿No? Empezar a hacernos preguntas que sean centradas en tiempo y espacio. ¿Qué características tienen las actividades que proporcionan los docentes de la matemática, de la escuela tal, del estado tal? ¿No? Empezar a hacer estas preguntas. Lo que le falta a esto es mucho recorte, digamos, ¿sí? Recortar en tiempo, recortar en espacio, ¿sí? Sí. Profesor, mis preguntas no eran así, ¿entiende? Ya hay un cambio para estas por la disciplina de taxa 1, pero voy
después de las modificaciones que voy a hacer, los cambios, yo voy a traer las que tenía antes. ¿Tá? Bueno, sí, traten de trabajar las que ya están trabajando con la que trabajaron con el doctor Avendaño, porque si no estamos volviendo de cero otra vez. Yo no puedo escucharlos a todos 2 o 3 veces porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Pero traten de trabajar, o sea, no vuelvan a foja cero, porque si no, esto que yo le dije a usted se lo debe haber dicho el profesor Avendaño, y es como que volvemos, estamos siempre en el mismo lugar, ¿me entiende? Entonces, lo que yo les pido es que sigan las instrucciones que les dio el doctor, así ya vamos ganando tiempo, ¿sí, Francisco? Porque lo que se ve acá es que el tema es interesante, pero falta recorte, ¿no? Falta dónde, cuándo, ¿no? Como faltan, y bueno, hay una idea un poco medio de intervención que tenemos que tratar de quitarla porque no es el objetivo de una tesis de doctorado, ¿sí? Sí. Bueno, gracias, Francisco. Tiene un buen trabajo y lo va a poder llevar adelante sin problema porque seguramente que es un tema de mucho interés para usted. Así que adelante con mucha fuerza, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, gracias, Francisco. Tocayo, no sé quién quiere, Felipe, no sé. Igual yo voy a escuchar a todos en este tiempo, así que no hay problema con esto. ¿Quién quiere pasar? Alguém vai apresentar? Bueno, pase, Cibele, adelante. Então eu vou apresentar aqui. Perdão, professor, eu falo pouquinho, eu falo portunhol. Meu espanhol é muito pouco. Eu vou pedir que você fale português ou portunhol, pero despacito, porque mi português é muito ruim. Ok, certo. Meu português é muito ruim. Yo comprendo, pero si me hablan muy rápido, por ahí no entiendo. Só um momento, eu estou tentando aqui colocar. No hay problema. ¿Conseguem visualizar? Sí, ahí estamos empezando a ver algo. Sí. Ahí si pones el formato de presentar, ahí la copita abajo del porcentaje, viste al lado del porcentaje ahí, o apretás F5, por ahí lo vamos a ver, la pantalla. Sim, aumenta, meu amigo Elber, me ajude aqui no espanhol, por favor. Está bien, empezá, dale. Yo hago zoom y lo veo mejor. Dale. Deixa eu ver aqui. Cuando quieras empieza. Então vamos lá. O tema, dá para ver, né, pessoal? Clique em cima dela. Oi? Lá em cima, na tela de rodapé, onde tem... Sí, adelante. Te escuchamos, Cibele. Sim, deixa eu ver aqui. Só um momento. Eu não estou conseguindo, não. Vou deixar assim, dá para ver, não é, Elber? Vamos para ver. Dá para ver. Tema, la educación inclusiva de los discapacitados visuales en la biblioteca pública. Título, Análise del serviço de atendimento a las personas com discapacidade visual em la Biblioteca Pública del Estado, Juarez da Gama Batista, em perspectiva de la educação inclusiva.
Justificação da investigação. Como bibliotecário profissional, sempre busco melhorar o conhecimento da área da biblioteconomia com o fim de obter melhores resultados em desenvolvimento das atividades bibliotecárias, assim como me desempenho profissional, assim como uma oportunidade de colaborar com a área da educação e a ciência da informação através do estudo científico. Sinto que será um reto trabalhar com o tema da educação inclusiva, através da inclusão informativa em la biblioteca pública para pessoas com discapacidade visual. Sin embargo, minha disposição a aprender e descobrir novos caminhos é maior e será de grande importância para a Biblioteca Estatal Juarez da Gama Batista. Os profissionais que trabalham em ela e os usuários com discapacidade visual, que se beneficiarão de melhor o acesso aos recursos e serviços de informação através do estudo que será evaluado para o melhor desempenho das atividades da biblioteca para esta população. Descrição da situação problemática. Este trabalho tem a finalidade de analisar o serviço de atendimento às pessoas com discapacidade visual da Biblioteca Pública do Estado Juarez da Gama Batista, em la perspectiva da educação inclusiva e com isso propõe melhorias. A inquietude surgiu em la vida cotidiana da biblioteca, observando-se as necessidades de avanços para a plena realização de atividades com respeito ao cuidado das pessoas com discapacidade visual por parte dos profissionais da biblioteca. Como bibliotecária e a gerente da Biblioteca Pública do Estado Juarez da Gama Batista, do Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas da Paraíba, tenho buscado contribuir ao desenvolvimento das atividades bibliotecárias e ao melhoramento da qualidade do atendimento aos usuários com discapacidade visual, assim como colaborar em o desenvolvimento do conhecimento científico através da área de educação e ciência da informação com o estudo em questão. Formulação do problema. Os profissionais do setor de atendimento ao usuário da Biblioteca Estatal Juarez da Gama Batista não estão qualificados para atender adequadamente às necessidades de informação das pessoas com discapacidade visual. E para que as bibliotecas seja verdadeiramente acessível e inclusiva, é necessário desenvolver habilidades e competências para receber as pessoas com discapacidade visual. É de grande relevância para o acesso às pessoas com discapacidade visual, a plena promoção de todo tipo de informação e conhecimento para seu desenvolvimento cultural, educativo, social e profissional. A biblioteca conta com uma coleção de uns 700 brailles, assim como 500 audiolivros e 10 ordenadores instalados com software para pessoas com discapacidade visual. Sin embargo, estes profissionais não estão qualificados para o atendimento adequado das pessoas com discapacidade visual. Perguntas de investigação. Como é hecho o atendimento às pessoas com discapacidade visual em la biblioteca por seus profissionais? Objetivo geral: analisar o serviço de atendimento às pessoas com discapacidade visual da Biblioteca Pública do Estado Juarez de Gama Batista em la perspectiva da educação inclusiva. Objetivos específicos:
identificar o nível de atuação profissional em la biblioteca para o atendimento às pessoas com discapacidade visual, evaluar a necessidade de desenvolver competência do equipo de profissionais da biblioteca para o atendimento das pessoas com discapacidade visual, propõe soluções para melhorar o atendimento dos usuários da biblioteca com discapacidade visual. Enfim, esto, profesor. Bueno, bien, gracias. Bueno, vayamos al principio. Digamos, hay algunas cuestiones que yo digamos que no veo claramente. No, en primer lugar, no veo claramente el vínculo con la educación, digamos, ¿no? Porque una biblioteca accesible está muy bien, pero esto así presentado parecería más un proyecto de intervención de bibliotecología, ¿no? Esto a priori no, un servicio de atención que atienda a las barreras a la participación está muy bien, pero no estaría demasiado, no le encuentro la vinculación con cuestiones educativas, digamos, más allá de que usted diga proceso de inclusiva, pero bueno, lo cierto es que no se trasluce que sea un proyecto educativo en primer lugar, un proyecto de investigación en educación, que podría ser en educación inclusiva, por supuesto, ¿no? Y me da la sensación de que hay como una necesidad de intervenir, de proponer soluciones, de hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas de la biblioteca, de evaluar competencias, de proponer soluciones, ¿no? Y esto, bueno, como dijimos en las primeras clases, no es objeto de una tesis de doctorado, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que cambiar el enfoque en el sentido de que tiene que aparecer claramente algo vinculado a la educación, que no es precisamente el atendimiento o el ofrecimiento de un servicio inclusivo en una biblioteca. Eso podrá ser un tema apto para las ciencias de la información o la bibliotecología, más no para la ciencia de la educación, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que hay que salir un poco de la idea de resolver un problema, ¿no? Esa es la cuestión que yo observo, que habría que si a vos te interesa específicamente trabajar la cuestión de la educación inclusiva, está muy bien, pero bueno, hay que ver, no sé, una cosa es que sea una biblioteca escolar, por ejemplo, bueno, entonces ver qué tipo de relación hay en lo que pasa con la biblioteca escolar, a nivel inclusivo, qué tipo de vínculo hay con las actividades, pero no sé, estoy pensando en voz alta porque no se me ocurre, pero tal como está planteado parece un proyecto de intervención en bibliotecología, y aquí lo que tenemos que hacer es un proyecto de investigación en ciencia de la educación, digamos. No sé si se entiende la referencia. Sim. É difícil explicar assim, como eu falo muito pouco em espanhol, mas a intenção é que as pessoas que chegam na biblioteca deficiente visual, elas tenham um aparato, vamos dizer, dos profissionais com a capacidade de incluí-los. Claro, pero esa es la resolución de un problema práctico. No sé si me llevo a explicar. Sí, es práctico, es aplicable. Pero bueno, pero es lo que no se puede hacer en una tesis de doctorado. Esto lo expliqué en la primera clase yo. Cuando hablamos la primera, ¿se acuerdan cuando vimos la diferencia que había entre la investigación básica, la investigación aplicada? Esto el doctorado no buscamos esto. Entonces lo que yo te recomiendo es que revises las clases, están los PowerPoint ahí, que revises lo que yo decía con el PowerPoint y plantees un tema que no sea de intervención. El doctorado no busca transformar una realidad ni cambiar algo, ¿sí? Ese es el problema. Acá lo que estamos buscando es hacer investigación. El problema no es un problema para resolver, es un problema de conocimiento, es algo que no sabemos y que queremos saber, no es algo que queremos mejorar. Sí, una tesis doctoral no busca mejorar la biblioteca del Estado de Juárez para que sea accesible. Bueno, esa es la dificultad, digamos.
Sim. Entendi. Comprendí, bueno, profesor. Eso, y bueno, obviamente tenés que dar más el toque de las ciencias de la educación, ¿no? Que es importante. Certo. Eu vou ver a modificação que tem que fazer no trabalho. Mas sí, quero trabalhar com a educação inclusiva de deficientes visual. Bueno, está bien, si eso es lo que eso no es un problema, digamos. Na biblioteca. Claro, bueno, pero el tema es aplicado a qué, digamos, ¿no? Porque si es para resolver un problema de que no hay, no es el camino la tesis esta, digamos. No se puede. Mas analisar a questão, então, no doutorado eu tenho que apenas analisar, conhecer. Sí, pero no es apenas, no, porque vos decís apenas como si fuera poco, es muchísimo, porque vos lo haces bajo la perspectiva de una metodología y con marcos teóricos de educación. No es apenas, es un montón hacer eso. Sí. Es más que intervenir, claro. Cierto. Sí, mucho más que intervenir. Intervenir es más fácil. Hacer un diagnóstico, yo sé lo que tengo que hacer. Capacitar personas, bueno, pero ¿por qué pasa eso? ¿No? Pero bueno, el tema es un poco, vos podés trabajar con esos temas si te interesan, pero fíjate con una vuelta que tenga que ver con la ciencia de la educación, además, ¿sí? Y que no sea de intervenir, de transformar. Cierto, profesor. Bueno, gracias por la presentación. Por nada. Bueno, ahí armaron una lista, a Marino alguna lista y le toca a Felipe. Sí, Felipe. Buenas noches. Hola, Felipe. Yo hablo español. Bueno, igual no vamos a entender, Felipe, porque vos no hablas español y yo no hablo portugués y sin embargo nos vamos a entender igual. Compartilhar a tela. No te hagas problema. No te hagas problema que nos vamos a entender. ¿Visualizan? Sí, ahí se está viendo, Felipe. Tema: impacto del software SketchUp como herramienta de aprendizaje para la comprensión de los contenidos de geometría espacial para alumnos de educación básica del Colegio Santísimo Sacramento del municipio de Maceió, en la provincia de Alagoas. Justificativa de la investigación. Al hablar sobre el estudio de las matemáticas, no podemos dejar de citar algunas observaciones percibidas sobre las experiencias vividas con alumnos de educación básica y bachillerato. Es notorio frente a toda la experiencia vivida que las matemáticas son, para la gran mayoría de los alumnos, una asignatura de difícil entendimiento, principalmente cuando se refiere a los contenidos envolviendo la geometría espacial. Muchas veces, esa dificultad es por falta de preparación de los profesores que inician la vida profesional como monitores del ajuntamento, província ou de algum outro colégio, ao sem formação e sem buscar formas eficazes de estimular o entendimento de esses contenidos, na maior parte das vezes por falta de experiência e em outras por não entender seu verdadeiro valor. Podemos perceber que os livros didáticos e apostilas que trabalhamos como recurso didático, em sua grande maioria, só traía os conteúdos de geometria em los últimos capítulos, de forma muito resumida, e que muitas vezes, por falta de tempo, eram trabalhados de forma muito superficial ou hasta deixavam de ser administrados em la conmoção del final de ano lectivo. Al hacer mi pasantía en el Centro de Apoyo Pedagógico de Alagoas en 2007, trabajando con alumnos con discapacidad visual cegos,
Desarrollando esse trabalho com adaptação de materiais didáticos para a enseñanza de las matemáticas, me dei conta de forma mais sensível da importância da geometria e que ela está relacionada com gran parte de los contenidos trabalhados em matemáticas, incluso de aqueles que imaginamos sem apenas aritméticos. A partir dessa experiência, tenho plena convicção que a falta de interesse, educação e empenho de los alunos com relação a los contenidos de geometria era reflexo de la falta de metodologias significativas que pudiesen despertar el interés en querer aprender del aluno. Mostrar la importancia de la geometría en todo lo que está a nuestro alrededor y trabajando con la construcción de materiales manuales en talleres matemáticos fue una de las alternativas encontradas para intentar alentar en los alumnos el interés y el placer de forma dinámica por los contenidos. Era bastante perceptible que realmente había un envolvimiento y un entendimiento muy satisfactorio. Con el avance tecnológico, esos talleres comenzaron a no despertar más el interés de los alumnos y lo que antes estaba dando un resultado satisfactorio pasó a no agradar más. Comprendí que era hora de añadir la tecnología a las clases de matemáticas y volver a construir un aprendizaje significativo buscando metodologías y herramientas modernas de acuerdo con el tiempo que vivimos para proporcionar a los jóvenes el placer de entender la geometría espacial. Se entiende que el espacio virtual actualmente es un local de descubrimientos imbuido en todos los ambientes de la sociedad, incluyendo la escuela. El uso de las tecnologías en las clases ha crecido representativamente, pudiendo ser utilizado como alternativa metodológica viable al proceso de aprendizaje de geometría espacial, cuando se trabaja con una buena orientación. Para un entendimiento mejor, buscamos un software que posibilite el ejercicio sistemático de reflexión para que el alumno asuma su papel de pensar e interactúe para construir con apropiación los conocimientos de la disciplina de forma eficaz. De esta forma, encontramos en el software SketchUp un interesante instrumento metodológico que, además de gratuito, es bastante utilizado en ingeniería y arquitectura, pudiendo proporcionar a los alumnos interacción entre tecnología, contenidos y realidad. La secuencia didáctica que se presentará con la utilización del software SketchUp para la enseñanza de geometría espacial, las observaciones con relación a su aplicación, junto a la práctica educativa con alumnos de enseñanza básica, permitirá mostrar o no la viabilidad de este software en la enseñanza de las matemáticas, pudiendo ser utilizado y optimizado por otros profesores en matemáticas. Descripción de la situación problemática. El aprendizaje representa un proceso de construcción de un nuevo saber, llevando a una constante reevaluación y aplicación en la práctica. Urge destacar que el contenido es aprendido con base en una determinada metodología, sin embargo, es fundamental que esté basada en un planeamiento dinámico conforme el abordaje de la enseñanza. Es bueno resaltar que el profesor deberá estar preparado para insertar un nuevo instrumento en su planeamiento de la clase, visando estimular el aprendizaje del alumno. De esa forma, se espera que ese nuevo recurso vuelva la clase cada vez más dinámica y participativa, es decir, para la realidad del alumno y haciendo que sea algo más duradero.
Felipe, podemos pasar directamente ya al planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas. Problema. ¿Cuál es el impacto de la utilización del software SketchUp como herramienta de aprendizaje para la comprensión de los contenidos de geometría espacial para los alumnos de enseñanza básica del Colegio Santísimo Sacramento del municipio de Maceió, en la provincia de Alagoas? Preguntas de la investigación. ¿Cuáles son las contribuciones y el potencial de software SketchUp para la enseñanza de la geometría espacial? ¿Cómo utilizan los estudiantes el software SketchUp para ayudar a construir conceptos y contextos diferentes de la geometría espacial? ¿Cómo describen los estudiantes de primaria 2 sus haceres de conocimientos en una comunidad educativa de práctica sobre la enseñanza de la geometría espacial con el apoyo de software SketchUp? ¿Cómo sistematizan los estudiantes sus conocimientos de geometría espacial utilizando el software SketchUp? ¿Qué secuencias didácticas en geometría espacial con apoyo de software SketchUp si se utiliza por estudiantes de primaria 2? Objetivo general: investigar los impactos de la utilización del software SketchUp por los alumnos de enseñanza básica, describiendo todas sus facetas en comunión con la práctica educativa sobre la enseñanza de geometría espacial. Objetivos específicos: identificar los impactos de la utilización del software SketchUp como herramienta del aprendizaje de geometría espacial, detectar las contribuciones y potenciales de la utilización del software SketchUp para el aprendizaje de geometría espacial, utilizar cómo se configura el uso de software SketchUp por los alumnos para ayudar a construir conceptos y contextos en la enseñanza de geometría, comprender cómo los alumnos sistematizan sus conocimientos de geometría espacial utilizando el software SketchUp. Bien, gracias. Vamos a ir un poquito más arriba. A ver, digamos, el tema es bien interesante. Vamos al título, al tema. El tema es bien interesante, digamos, y hay un recorte que es adecuado porque se habla de un lugar específico, en un municipio. Digamos, lo que yo observaría en principio es, quizás no sé si lo vincularía tanto como impacto en una herramienta de aprendizaje, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general medir procesos de aprendizaje suele ser metodológicamente bastante complicado, ¿no? Entonces por eso yo siempre trato de desalentar que hagan temas vinculados a aprendizaje, no solamente yo, digamos, el comité académico también. En realidad yo tomo las indicaciones del comité académico, ¿no? Es decir, una cosa es que nosotros podamos pensar en las percepciones sobre el aprendizaje, las concepciones del aprendizaje, pero probar aprendizaje es una tarea metodológica muy complicada, con lo cual quizás yo pensaría más en las estrategias didácticas, ¿no? O ver cuál es el uso y apropiación de este software por parte de los estudiantes. Uno sí puede hablar del nivel del uso, de la apropiación, ¿no? Pero no tanto hablar del impacto. Yo creo que vos tenés una posición muy tomada de que este software es la matemática, digamos, y poco se nota en tus preguntas, ¿no? Pero vos pensás que si vos lo planteás así, digamos, nos queda poco por investigar, porque vos ya en un punto suponés de que esto genera contribuciones, de que esto tiene potencial, de que esto ayuda, ¿no? Entonces, evidentemente la investigación ya no necesitamos ni hacerla. Según tu perspectiva, este software es buenísimo y es lo que mejor nos puede pasar, digamos, ¿no? Entonces lo que yo por ahí te invitaría a revisar es un poco esta idea. Por ahí vos en la justificación también, ¿no? Hablas mucho de tu opinión personal y tu propio punto de vista, que es muy valioso, pero para la determinación de una tesis doctoral eso no alcanza, lo que vos pienses sobre lo que pasa, ¿no? Es decir, si vos decís, los alumnos no tienen formación en matemática, bueno, eso lo tiene que decir alguien, tiene que salir de algún estudio, tiene que tener una fuente, o los alumnos no tienen, o los profesores no enseñan con metodología, bueno, eso tiene que salir, tiene que haber una cita que diga esto, ¿no?
o la dificultad es que los profesores no están preparados, como dice acá, ¿no? Que inician su vida profesional y después finalmente no aprenden. Bueno, eso vos lo podés sentir y está bien, porque vos sos un profesional de la matemática, pero para una justificación de investigación eso no alcanza, digamos. Por eso les digo que traten de despojarse de todo tipo de opiniones y preconceptos que ustedes tengan sobre los fenómenos que observan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que yo te diría es, ¿por qué no hablas, en vez de impacto, habla del uso y apropiación de este software para averiguar cómo los alumnos usan y se apropian de este software para aprender geometría espacial, y empezar a pensar el resto de las preguntas desde esa perspectiva? ¿Cómo lo usan? ¿Qué pasa con los docentes? Digamos, y por ahí quitar esa idea de que esto, el uso de este software ya contribuye y que tiene potencial, porque si no la investigación no tiene sentido, estaríamos investigando algo que vos a priori ya sabés. ¿Se entiende lo que digo? Entonces por ahí, reitero, quitaría el tema del impacto como herramienta de aprendizaje, hablaría de el uso y la apropiación, porque de hecho hay toda una corriente que habla de uso y apropiación de la tecnología, y cuando redacte la justificación trata de sacar todas tus apreciaciones personales sobre los fenómenos. Es decir, eso que vos decís tiene que estar respaldado por un estudio, una cita, una fuente. Nosotros lo vamos a explicar, pero bueno, el tema es interesante, digamos. Si vos lo abordás por el lado del uso y apropiación, me parece que podés tener un buen tema, y me parece que puede llegar a ser un buen aporte al conocimiento, ¿sí? Sí. Bueno, bárbaro, entonces. Gracias por la presentación. Pensalo así y fíjate de reformular, a partir de hablar de uso y apropiación, ya empezás a reformular el problema, empezás a reformular los objetivos, ¿no? Ok, obrigado. Gracias, Felipe. Muy amable. Bueno, Aldenir. Sí, vou ver aqui. Bien. Vou filtrar, deixa eu fechar aqui. Bueno, Aldenir me parece que salió. No sé, a ver si vuelve. Si no, Marcel, ¿querés ir probando? Ahí está Marcel. Nossa, caiu. Vou tentar aqui. Caiu, só um minuto. Bueno, a ver, vos podrás presentar, Aldenir. Eu estou tentando aqui compartilhar. Después sigue Marcel. Se não, eu passo a vez para outra vez. Bueno, si no, a ver, ahí estamos viendo, Aldenir, ahí estamos viendo. Ahora deberías, claro, poner tu presentación. Estão vendo em amarillo? Se ve una pantalla blanca. E sim, aparece apresentação do tema em amarillo? No, no se ve nada. Deixa eu mexer aqui. O que aparece agora? A ver, ahí algo se ve, sí. Algo se ve. Dale. Sí, y lo veo, cuando quieras.
Está aparecendo apresentação do tema em amarillo? Sí, correcto. Adelante nomás, te escuchamos. Então, listo. Todavia não hablo espanhol. Mi trabalho todavia está em ordem. Ok? Então, o tema fica incidência das atividades lúdicas para aprendizagem em la escola secundária. Um estudo de caso em colégios públicos de Eixo Pernambuco. Na verdade, esse primeiro, a incidência das atividades lúdicas para aprendizagem em la escola secundária. Um estudo de caso em colégios públicos de Eixo Pernambuco. E o título seria Incidência de las atividades lúdicas para aprendizagem na escola secundária, um estudo de caso em colégios públicos de Eixo Pernambuco, del 2022 ao 2025 em as matérias de humanidades. Os perros estão... Então, vou ler algo de la justificação, pouquito. La preocupação por la questão lúdica em el hábito escolar surgiu do exercício de la vida profissional, quando impartia classes de geografia em la rede estatal de Pernambuco, em voluntariado em colégios como Paiaça. El despertar se produjo em uma imersão em CLAU em 2018 e em contato com ele me hizo dar-me conta de la riqueza das atividades lúdicas para o crescimento personal do ser humano. Que as atividades lúdicas, risas, humor, han sido dissociadas da escola e pouco trabalhadas. Que estas atividades podem ser facilitadoras do processo de aprendizagem, mediadoras de uma sana interação entre professor e aluno, e como elemento capaz de ser mais agradável em la classe, evitando assim a monotonia. O problema, a pergunta do problema seria: qual é a incidência das atividades lúdicas em matérias de humanidades nas escolas públicas de Eixo Pernambuco? E as perguntas de investigação: quais são as percepções de los professores sobre atividades lúdicas para aprendizagem em la classe? Que atividades lúdicas desarrollam los professores de las escolas públicas de Eixo Pernambuco? El desarrollo de la prática lúdica favorece el aprendizaje? E os objetivo general seria identificar as atividades lúdicas em las escolas e seus aspectos que implica a aprendizagem. E aos específicos seria entender quais são as percepções de los professores sobre as atividades lúdicas para aprendizagem em la classe, comprovar como os estudantes percebem a prática de atividades lúdicas como ferramenta de aprendizagem, conhecer as atividades lúdicas que desarrollam em las disciplinas de las ciências humanas e analisar as práticas recreativas e los instrumentos jurídicos. É isso. Bueno, gracias, Aldenir. No saques. Poné de vuelta que te voy diciendo algunas cuestiones. No entendí lo último cuando hablabas de instrumentos jurídicos. ¿A qué te referís con los instrumentos jurídicos? Seria currículo escolar,
los documentos. Claro, pero tenés que poner el currículum, no, si pones jurídico no se entiende mucho, parece algo más de los abogados. Deberías, si vos pensás en el currículum, la cultura escolar, bueno, eso está bueno, podés ir haciendo preguntas distintas para esas dimensiones, ¿no? Pero por ahí si pones jurídico mucho no se entiende, digamos, lo jurídico está más vinculado a algún problema que hubiera en la escuela, pero si no tenés que hablar de las políticas públicas, del currículum, de las reglamentaciones, ¿no? Pero no lo de jurídico quizás. Digamos, y por ahí el tema es muy interesante y avanzaste sobre algunas citas de autores para la justificación del problema de investigación, que eso siempre sirve y es interesante que lo hagas. Quizás lo que yo diría es, bueno, ¿de dónde va a salir la información, digamos? ¿Cuál es el lugar de donde sale la información? No entiendo. Claro, ¿cuál es la unidad de análisis? Ah, sí. Só un poco. Eso, ¿quiénes son los participantes del estudio? ¿A quiénes de dónde va a salir la información? ¿Quiénes son los participantes? Los participantes serían profesores, alumnos del ensino. Bueno, eso es lo que me parece que, porque vos hablás de las percepciones de los profesores, hablás de las percepciones de los alumnos, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que habría que dejar un poco más claro, quizás. Sí. Por ahí más que la incidencia de lo lúdico, vos podrías ver lo lúdico como estrategia de enseñanza, ¿no? Hablar un poco más desde la práctica pedagógica de lo lúdico, ¿no? Sí. Porque por ahí la incidencia también estaría un poco tratando de buscar algún tipo de cercanía con procesos de aprendizaje, y eso es bastante difícil de poder probar. Entonces por ahí si vos hablás de, cuáles son las prácticas pedagógicas, las estrategias didácticas vinculadas a lo lúdico en tal lugar para la enseñanza de humanidades, es como que podés hacerlo de manera mucho más global, te podés preguntar por las percepciones, te podés preguntar por el currículum. Por ahí también quizás podría caber una pregunta de cómo lo perciben los estudiantes, digamos, qué ven los estudiantes, pero por ahí lo sacaría un poco más del lado de la incidencia, porque parecería como que estás queriendo ver qué pasa con el aprendizaje, digamos, ¿no? Me parece. Y en el caso de las preguntas que vos planteás, si bajás un poquito hacia donde mostrabas las preguntas, en el caso de las preguntas, si bajás un poquito la presentación, vos habías planteado una serie de preguntas ahí, abajo del todo, donde mostraste las preguntas y los objetivos. Ahí también, fíjate que pusiste un objetivo que es investigar, un objetivo que es analizar. Esos objetivos siempre recomendamos cambiarlos, ¿no? Porque decíamos que analizar e investigar es algo que hace cualquier investigación, ¿no? Entonces por ahí determinar, dar cuenta, ¿no? Que tiene que ver ya con otras cuestiones, ¿no? Por ahí más que comprobar, determinar cómo los estudiantes, cuál es la percepción de los estudiantes de la práctica de actividades lúdicas como herramienta de aprendizaje. Y recuerden que todos los objetivos son enteros, ¿no? Comprobar cómo los estudiantes perciben la práctica de actividades lúdicas como herramienta de aprendizaje en la Escuela Ayuda de Pernambuco para las disciplinas de ciencias sociales, ¿no? Recuerden que los objetivos generales y específicos siempre van enteros y van recortados, porque las preguntas también van recortadas. Uno no pregunta, ¿qué implica lo lúdico en la escuela? Eso es una pregunta muy general, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias que tienen las prácticas lúdicas en la enseñanza de
tal disciplina en tal colegio, en tal estado, en tal momento, ¿no? O sea, recuerden el tema de que los objetivos, y tanto como las preguntas, como la pregunta del problema, tienen que estar recortados en tiempo y en espacio, ¿sí? Entonces, tengo una pregunta con relación a el tema y título. Tengo dudas, eu não sei falar, mas eu estou tentando. Com relação ao tema. Se vou atender referências suficientes, ¿sí? ¿Si vas a qué? Se vou atender referências suficientes com relação ao tema. Y tenés que buscarlo vos, yo la verdad que no. Eso tenés que hacer un estudio vos, revisar la literatura, yo no te puedo decir si hay mucho o poco, eso tenés que hacerlo vos. Tenés que sentarte, buscar, mirar, buscar estudios, hacer un análisis. Yo no lo te puedo decir porque yo no sé, no conozco todos los temas que ustedes presentan. Yo lo que hago en el taller es tratar de orientarlos para que queden objetivos bien redactados, para que sea una investigación que se pueda llevar adelante, pero esa respuesta la tenés que encontrar vos en la búsqueda de antecedentes, ¿sí? Sí, gracias. Esto es fundamental que ustedes lo hagan, digamos, a la hora de, gracias a vos, Aldenir, a la hora de presentar información, digamos, de presentar el proyecto, bueno, esto supone una búsqueda de antecedentes, digamos, todo esto comienza con una buena búsqueda y con un buen rastreo bibliográfico. Eso lo tienen que hacer ustedes en las bases de datos, buscar tesis, Google académico, bueno, las distintas bases que existen en el mundo científico, ¿no? Eso es fundamental para que ustedes lo lleven adelante. Ok. O sea, yo creo que es un buen tema, pero bueno, tenés que hacer estos ajustes que decíamos, con los objetivos, con el tema de no hablar tanto de la incidencia, sino hablar de más desde el punto de vista de la práctica, las estrategias docentes y las prácticas lúdicas, bueno, buscar un poco por ese lado, ¿no? Ok, gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, está Marcel por ahí, que quería presentar hoy. Muy bien, Marcel, se ve perfecto. Cuando quieras iniciar, te escuchamos, ¿eh? No te estamos escuchando, ¿sabes? No se escucha nada. No, tenés el micrófono abierto, pero no hay sonido. Quizás sea algún problema en el auricular. Ahí hay como un ruido, digamos. Se ve que si tenés un auricular enchufado con un micrófono debe ser la ficha por ahí, porque se escucha como un ruido estática. Tric, tric, se escucha. No, ahí seguimos sin escucharte. Bueno, ahí Amarino, ¿podés presentar vos? Gracias, Rafael. Marcel, perdón. Amarino, ¿vos podés presentar mientras Marcel va a arreglar su problema de sonido? Bueno, adelante. Gracias.
Profesor, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando. ¿Sí? Amarino, yo puedo presentar ahora. Bueno, ahí estaba pidiendo a Salén y bueno, Marcel, si querés, presentá vos. Y después volvemos con Amarino y con Saleni. Bien, ahí se te escucha bien y estamos viendo bien la presentación. Correcto. Sí, gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, mi trabajo, la propuesta es desarrollar un estudio de la correlación entre la inserción laboral de los estudiantes del Instituto Federal de Ceará y su vinculación con la evasión escolar. Es el título. El tema es la formación profesional y tecnológica, evasión escolar y la relación entre educación y el mundo del trabajo. Y la área y campo disciplinar es la evaluación del impacto de las políticas públicas para la educación. Justificación: la relación entre trabajo y educación está en el centro de la historia de los institutos federales de educación, ciencia y tecnología. En Brasil, nosotros tenemos una gran red de instituciones, aproximadamente 670 escuelas técnicas en Brasil. Instituto Federal de Ceará es una de estas escuelas que tiene aproximadamente 35 escuelas en el estado de Ceará. Estos institutos brindan formación técnica gratuita y permiten a los estudiantes su inserción en el mundo laboral, teniendo una comprensión de las bases científicas y tecnológicas que subyacen a la producción moderna y al mismo tiempo develan las relaciones de poder que aseguran el modo de producción capitalista. Pero la evasión es un problema que afecta a varios sectores de la educación en Brasil. En el contexto de la educación profesional y tecnológica es muy común que los estudiantes busquen conciliar estudios y trabajo. Sin embargo, esta conciliación no siempre ocurre de manera sinérgica y es bastante común observar que los estudiantes abandonan sus estudios secundarios o superiores para conservar su trabajo. En Brasil existen dos tipos diferentes de contratos jurídicos que permiten a los estudiantes actuar en el mundo del trabajo durante la carrera. Son los contratos de jóvenes aprendices y los contratos de pasantes, que pueden ser con o sin remuneración. Analizando de manera más general las posibilidades que yo hablo, es posible caracterizar tres perfiles distintos de estudiantes. Son los estudiantes insertos en el mundo del trabajo, con la intermediación de la propia institución educativa, estudiantes insertos en el mundo del trabajo sin la intermediación de la propia institución educativa o a través de otras instituciones, y estudiantes no incluidos en el mundo del trabajo. Así, en el proyecto se pretende investigar cómo se comportan los indicadores de evasión escolar entre los estudiantes de estos tres perfiles vinculados a la inserción en el mundo del trabajo. Profesor Francisco, en la observación empírica, yo fui director de una de estas escuelas, y nosotros observamos que estos estudiantes que tenían una inserción en el mundo del trabajo intermediada por nuestra institución, tienen una mejor probabilidad de concluir sus cursos con éxito. Entonces la propuesta es investigar este impacto, si realmente esta correlación es un fato, se puede comprobar científicamente, es la base de la justificación de esta investigación. La descripción general de la situación: cada vez más las empresas han buscado incluir jóvenes aprendices en su plantilla en detrimento de los pasantes, especialmente en la formación técnica de nivel medio. Esta situación sucede por el interés de las empresas en formar nuevos talentos, pero también por la obligación establecida por una ley brasileña de contratar un mínimo de 5% de su personal técnico como jóvenes aprendices. O sea, tenemos dos tipos de contratos: los jóvenes aprendices y los pasantes, y la gran mayoría de las empresas busca la contratación de los aprendices. Y en muchas de las instituciones no se tiene este programa implementado, se tiene los programas de pasantes apenas. Por otro lado, la ley 11.788, la ley de pasantías,
establece un número máximo de pasantes, lo que induce a la empresa a buscar, en primer lugar, el cumplimiento de la denominada cuota de aprendizaje, para que en un segundo momento proponga la creación de vacantes para pasantes. En contraste con esos casos, frecuentemente se observa que los estudiantes que ingresan al mundo del trabajo fuera de estos modelos de contrato tienden a abandonar el curso antes de graduarse. O sea, los estudiantes que buscan un trabajo que no es compatible con la fecha, la hora de la clase, tiende a priorizar el trabajo y abandona, evade-se de la escuela. Por tanto, este escenario nos lleva a formular la hipótesis de que las acciones de inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo, efectivamente mediadas por la institución educativa, pueden configurarse como agentes para reducir la evasión. Então, a formulação de problema, né? Existe alguma correlação entre os indicadores de evasão escolar de los estudiantes de educação secundária técnico-profissional y su inserción en el mundo del trabajo, y qué estrategias metodológicas pueden ser adoptadas por las instituciones brasileñas de educación profesional y tecnológica con el objetivo de viabilizar la inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo. Las preguntas orientadoras de la investigación. La creación de programas para introducir los estudiantes al mundo del trabajo reduce las tasas de evasión escolar. Los estudiantes insertados en el mundo del trabajo sin intermediación de la escuela tienen más probabilidades de abandonar los estudios en comparación con los estudiantes insertados con la intermediación de la escuela, y los estudiantes que no pueden ingresar al mundo del trabajo durante sus cursos tienen más probabilidades de abandonar los estudios en comparación con otras categorías. Aquí ya sería ese es el objetivo del trabajo. El objetivo general, investigar el impacto de la inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo, en los indicadores de evasión escolar, en las carreras técnicas secundarias profesionales del Instituto Federal de Ceará. En los objetivos específicos, realizar un levantamiento de informaciones sobre la situación final de los estudiantes que ingresaron entre los años de 2017 y 2022 de las carreras técnicas en el Instituto Federal de Ceará con respecto a la finalización de curso y la inserción en el mundo del trabajo. Realizar un estudio comparativo de los estudiantes, de los indicadores de evasión escolar de los estudiantes en 5 posibilidades distintas de inserción en el mundo del trabajo, básicamente aquellas 3, pero un poco más ampliadas. Estudiantes matriculados en programas de aprendizaje profesional mediado por IFCE, estudiantes matriculados en programas de aprendizaje profesional mediados por otras instituciones, estudiantes que ya tenían trabajos estables antes o al comienzo del curso, estudiantes matriculados en programas de pasantías o prácticas durante el curso, y estudiantes que no han ingresado en ninguna oportunidad de trabajo. Y establecer una correlación entre la creación de políticas para la inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo que cuenten con la participación efectiva de la institución educativa en su intermediación, con la disminución de los indicadores de evasión escolar. ¿Es eso? Bueno, no lo quites, gracias Marcel, déjalo ahí. Bueno, fíjate, el tema es interesante, digamos, vos planteás hacer una correlación entre la inserción laboral y la vinculación con la evasión escolar, digamos, eso es interesante, digamos. Bajá un poquito más, por favor. Bueno, vos hacés una justificación, digamos, avanzá hablando de estos institutos federales. Bueno, también esto de cómo observar, por ahí es bueno agregar datos, ¿no? Si tenemos datos específicos sobre deserción escolar y trabajo, seguramente lo debe haber, ¿no? Algún dato que sirva como para agregar a esto que vos decís, ¿no? Sí. Sí. Yo ya cursé un posgrado en educación profesional y tecnológica en Brasil. El tema de mi trabajo de conclusión fue exactamente una investigación más específica
del programa de jóvenes aprendices. Yo investigué exactamente el impacto de los programas en la escuela que yo fui director. Entonces yo tengo este estudio y tengo también algunos estudios que ya fueron realizados en otras instituciones federales de Brasil que apuntan para esta línea de investigación. Bien, avancemos. Avancemos un poco más. Bueno, el tema de describir el problema. Avancemos. Ahora yo después les voy a... Bueno, esto, ¿no? ¿Existe alguna correlación? ¿Qué correlación hay entre los indicadores de evasión escolar y su inserción en el mundo del trabajo? Recordemos ahí también, ¿no? En el Instituto Federal ¿no? La formulación del problema y los objetivos siempre se deben redactar de manera concreta, en dónde, cuándo, ¿no? Eso hay que ponerlo siempre. Eso recuerden que forma parte del recorte. Hay también, que hablar de los sujetos, En la pregunta, en las preguntas, en los objetivos, en el objetivo general, todas las veces que haya que repetir, aunque uno diga, otra vez lo voy a repetir, sí, es correcto porque los objetivos y las preguntas son siempre contextualizadas y desagregadas a eso, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, digamos, quizás parece más una pregunta de intervención. ¿Qué habría que hacer para viabilizar esa pregunta? Digamos, habría que quitarla o transformarla, pero así como está planteada es una pregunta muy de intervención, ¿no? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué metodologías adoptar para...? Eso es una pregunta más de un proyecto de intervención, ¿sí? Otra cosa es preguntarse, bueno, ¿qué estrategias están teniendo las instituciones brasileñas de educación profesional en tal lugar para tal cosa, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que están haciendo? No qué es lo que deberían hacer, como diferencia, ¿no? Y también recordemos el tema de centrarlo en el instituto que vos estás analizando. Avancemos. Bueno, un poco acá las preguntas son interesantes. Por ahí habría que reformularlas para que la respuesta no sea siempre por sí o por no. ¿Se acuerdan que esto es un buen ejercicio, no? ¿La creación de programas para introducir a los estudiantes al mundo del trabajo reduce las tasas de evasión escolar? Sí. ¿Qué pasa si yo digo, cuál es la relación entre la creación de programas para introducir a los estudiantes en el mundo laboral y las tasas de evasión escolar? ¿Cuál es la relación, no? Ahora, si yo digo que reduce, sí, reduce. No reduce. Listo, resolví el problema, digamos, ¿no? Tal vez cuánto reduce, no, yo no sé. No, lo que pasa es que vos si ya decís cuánto reduce, estás suponiendo que reduce y no lo sabés. Sí. Entonces por ahí cuando vos decís plantear la relación entre tal cosa y tal otra, ¿qué relación hay entre la creación de programas para introducir estudiantes y obviamente contextualizado en el instituto, ¿no? Por eso te decía que esas preguntas deberían recuperar la idea de qué es el Instituto Federal de Ceará, ¿no? Que no es una pregunta general al mundo entero, ¿no? Eso es muy importante, que ustedes vayan repitiendo el recorte, porque eso es el recorte de la investigación, ¿no? Bueno, lo mismo con el resto de las preguntas, pensarlas no tanto para que queden en sí y en no, como posibilidad de respuestas cerradas, sino que sean esto, qué vínculo o cuáles son las probabilidades de abandonar los estudios o qué probabilidades tienen los estudiantes que no ingresan al mundo laboral de abandonar los estudios en comparación, no como reformular un poco, ¿sí? Para que no queden respuestas por sí o por no. Sigamos. Bueno, ahí, recordemos que vos no vas a, digamos, vos fijate que hablaste de una correlación, entonces, bueno, el objetivo general es correlacionar, ¿no? Correlacionar tal cosa con tal otra en tal lugar, ¿no? Recordemos que el verbo investigar no lo usamos porque sí, una investigación investiga, digamos, ¿no? Sí. Avancemos. Bueno, fíjate que
dice realizar un relevamiento con informaciones sobre la solución final. Eso más que un objetivo de investigación es una tarea. Eso es algo que vas a tener que hacer vos, no es un objetivo de conocimiento. Sí, vas a tener que hacer un relevamiento para saber cuántos ingresaron, cuántos se fueron, cuántos no. Eso por ahí, más que una tarea, más que un objetivo, es una pregunta, ¿no? Y sí. Tal vez una tarea que compone un poco de la metodología, ¿sí? Sí, es una tarea que vas a tener que cumplir, pero no es un objetivo en sí mismo, ¿sí? Recordá que hay un vínculo estricto entre las preguntas de investigación y los objetivos, digamos, ¿no? Cuando vos te formulas ciertas preguntas, la respuesta que vas a encontrar, en los objetivos vas a decir qué es lo que vas a hacer para responder a esas preguntas, ¿sí? Pero el tema es interesante, seguir buscando información, seguir preguntándote cosas, porque, bueno, y acordate que el estudio, más que investigar, es correlacionar, digamos, ¿no? Porque vos lo planteás en esos términos, y evidentemente será la estadística seguramente la que te ayude, y harás un estudio de corte correlacional, como explicamos ayer, ¿no? Sí, inclusive es una cuestión que yo quiero preguntar después, porque la metodología de esta investigación, yo pensé en dos formas de encontrar esta información, pero una de ellas yo no tengo certeza si será posible conseguir, porque envuelve conseguir informaciones que tal vez yo no pueda conseguir. Por ejemplo, la correlación entre cómo determinado estudiante está trabajando, o si está trabajando, si no está, tal vez no sea posible, por ejemplo, conseguir un gran universo de estudiantes a investigar. Sí, eso, bueno, también eso forma parte de lo que es la factibilidad, ¿no? Sí. Es decir, bueno, vos tenés que plantearte preguntas que sepas que puedas responder porque tenés acceso al campo, pero eso lo sabés vos, digamos. Yo como consejo te digo eso nomás, que te plantees preguntas y objetivos que puedas responder por tu acceso al campo, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias Marcel por tu presentación. Gracias, profesor. Bueno, Sauney, acá Marino está complicado, así que ¿Puedo presentar? Sí. Pero él presentó a Marino. Buenas noches, Marino, ¿podés presentar vos? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí. Te escuchamos. Yo soy profesor Marino de la Universidad Federal del Amazonas. En este momento estoy a 8 kilómetros de la ciudad, entonces es posible que mi señal de internet, que es muy débil, me dé problema. Y también tengo 22 perros alrededor de mí. Cualquier problema yo saco el sonido de pronto. ¿Está bien? Aquí estamos. ¿Están mirando todo? ¿Están mirando, profesor? Se ve perfecto y se te escucha muy bien. Ahí tenemos en la pantalla el título: la influencia del Mercosur sobre las políticas educacionales orientadas para la enseñanza de lenguas extranjeras en las escuelas públicas de Brasil. Y aquí tenemos el tema, ¿no? Solo un rato. Aquí. El Mercosur y sus influencias sobre las políticas educacionales de sus países miembros. La justificación de la investigación. Creado con el objetivo de establecer una mayor integración entre sus países miembros, el Mercosur no se restringió solamente a un bloque económico, sino también a un pacto internacional mirando el estrechamiento de las relaciones culturales, lingüísticas, turísticas, político-diplomáticas, académicas y sociales, además de las relaciones comerciales entre sus pueblos, rediseñando con esto un nuevo modelo de geopolítica de integración regional. Por consiguiente, se hace imperioso entender bajo qué condiciones este acuerdo fue implantado y comprender de qué formas la legislación adoptada en común debería ser observada por todos los países integrantes de este bloque.
En nuestro caso, nos interesa específicamente analizar qué cambios sucedieron o deberían haber sido observados sobre las cuestiones dirigidas a las políticas lingüísticas que deberían ser implantadas en los países, en los sistemas educativos de estos países. ¿Tranquilo hasta aquí? Sí, se escucha perfecto, dale nomás. Ok, gracias. La descripción de la situación problemática. Desde su creación, en 26 de marzo de 1991, el Mercosur estableció, de entre otros objetivos, el compromiso de armonizar su legislación en las áreas comprendidas en el acuerdo junto a sus países miembros, promoviendo los ajustes legales necesarios para lograr el fortalecimiento del proceso de integración entre sus pueblos y de entre ellos los ajustes en las políticas dirigidas a la cuestión de la enseñanza de lenguas extranjeras modernas. Por consiguiente, pasado 3 décadas, algunos de estos objetivos no parecen haber logrado ningún éxito, como la propuesta de cambiar la enseñanza del inglés como lengua extranjera moderna obligatoria en las escuelas públicas brasileñas por el idioma español. Esta investigación objetiva comprender las razones que llevaron esta propuesta al fracaso para contribuir con una posible retomada de tal propósito. Aquí tenemos la formulación del programa. Tomando como base todos los protocolos y documentos oficiales firmados entre los países del Mercosur con vistas a la integración regional de los países de este bloque, en donde se hablan el portugués y el español, a nosotros nos parece injustificable que se plantee una integración cultural y un estrechamiento de relaciones entre los ciudadanos del Mercosur sin que se considere la difusión de sus culturas a partir de la enseñanza de las lenguas habladas por estos. Aunque sea posible registrar algunos avances en la dirección del éxito de la propuesta en cuestión, como la ley del español implantada por el gobierno brasileño en 2005, obligando la enseñanza obligatoria del español en todas las escuelas secundarias de este país, hay que investigar cómo se dio el fracaso de esta propuesta frente a la constatación del inglés como la lengua extranjera moderna obligatoria desde que esta ley fue implantada. O sea, hay que buscar una respuesta para la siguiente pregunta. En el caso de Brasil, ¿qué llevó la ley del español al fracaso? Continúo. Sí, te estamos escuchando, ¿eh? Sí. Sobre esto, podemos tener una hipótesis que pueda justificar las razones que llevaron a las escuelas públicas brasileñas a preferir la enseñanza del español como lengua extranjera moderna obligatoria, dando al inglés su preferencia. Tal hipótesis sería resultante de la falta de empeño de los sistemas educativos en cumplir lo determinado en las políticas públicas ajustadas a la legislación del Mercosur, que debería ser común a todos los países miembros, un compromiso que nos parece incumplido por todos los otros países de este bloque, haciendo con que la reciprocidad no observada por todos resultase en el fracaso de la propuesta inicial que llevó a la creación de la ley del español en Brasil. Enseguida tenemos las preguntas orientadoras de la investigación. Primera, ¿cómo fueron establecidas las metas del Mercosur en favor de la adopción de sus lenguas nacionales y oficiales como lenguas extranjeras modernas obligatorias de los sistemas educativos de sus países miembros? ¿Qué problemas impidieron su éxito? O sea, la propuesta sería que los países que hablaran español Bueno, me parece que se cortó. Amerino, ¿estás por ahí? Se cortó la señal, me parece, ¿eh? tuviese... se está cortando, Amerino, te escuchamos cortado. No te estamos escuchando, ¿eh? Te estamos escuchando mal.
Aquí, ahora están escuchando, yo caí. Ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Como yo le dije, mi señal está muy mal. Estoy a 8 kilómetros de la ciudad, en la floresta amazónica, profesor. Bien. 2. ¿En cuáles países del bloque se dieron las adaptaciones de estas metas en sus legislaciones educacionales y cómo se las dieron? 3. Pasadas 3 décadas, ¿qué medidas de hecho resultaron exitosas visando la adopción del español en las escuelas públicas brasileñas? Es decir, ¿de qué forma el Mercosur influenció o contribuyó para esta adopción? Y la última pregunta, ¿cómo en la práctica se lleva a cabo la integración lingüístico-cultural entre los países del Mercosur y qué programas de intercambios académicos o científicos favorecen el logro de la meta del Mercosur, que establece una armonización en la legislación de esos países en favor de sus ciudadanos? Y al final tenemos aquí los objetivos. El objetivo general es comprender la dinámica establecida por el Mercosur para influenciar las políticas educacionales de sus países miembros con respecto a la enseñanza de sus lenguas nacionales y oficiales como lenguas extranjeras modernas obligatorias en sus sistemas educativos, sus impactos, avances y retrocesos. El objetivo específico, 1, es entender cómo el Mercosur fue y continúa siendo constituido. Aquí tuvo un problema, no sé qué pasó. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Perfecto, Marino, seguí adelante. No hablamos para no interrumpirte. No sé qué pasó aquí. Aquí alguna cosa se pasó, un rato solo. Pero, ¿qué es lo que pasó? No entiendo. Aquí la pantalla se sumió para mí. Pero la pantalla la vemos bien nosotros, ¿eh? No sé qué pasa, pero solo un rato. Nosotros estábamos viendo todo bien, ¿eh? Voy a ponerla de nuevo, profesor. Bueno. Aquí, estoy poniendo otra vez. Sí, ahí vemos. Entonces, el primer objetivo específico, entender cómo el Mercosur fue y continúa siendo constituido y cuáles fueron y continúan siendo las metas orientadas en favor de la adopción del español y del portugués como lenguas extranjeras modernas obligatorias en sus sistemas educativos, como yo hablé antes. 2. Identificar cuáles fueron los cambios efectivos en la legislación educacional brasileña con respecto a las políticas públicas orientadas para las cuestiones lingüísticas y de intercambios culturales entre Brasil y los demás países miembros del Mercosur. Y por último, la tercera, identificar las posibles causas para el fracaso de las metas del Mercosur con respecto a la adopción del español como lengua extranjera moderna obligatoria en las escuelas secundarias de Brasil. Y 4, última, buscar entender y o explicar las causas que contribuyen para la resistencia o hegemonía del inglés como lengua extranjera obligatoria en la gran mayoría de las escuelas públicas de Brasil. Es esto, profesor. Bueno, gracias. Andá para el principio si querés. Vamos arriba del todo, a las primeras placas, al título. Digamos, está bien ahí cuando hablas de la influencia del Mercosur, digamos, bueno, un poco para ver las políticas educacionales. Quizás vos podrías agregar que son políticas educativas vinculadas, bueno, como decís, a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Digamos, saber qué pasó con el Mercosur, digamos, ¿no? Que por ahí, si es una influencia o es una relación, ¿no? Para preguntarte un poco ahí en esa pregunta, ¿cuál es la relación que hay entre lo previsto, lo acordado por el Mercosur y las políticas orientadas a la enseñanza de las lenguas? Avanzá, por favor, un poquito. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ir un poco más al planteamiento del problema, a las preguntas. Avancemos. Habría que ver, digamos, le faltaría plantear como la pregunta general, ¿no? Que la pregunta problemática que responde a ese objetivo general, ¿cuál sería, digamos? ¿Qué
qué relación existe entre lo establecido o las políticas establecidas a nivel regional por el Mercosur y la relación con la enseñanza de, porque en este caso vos fijate que vos hablás de la enseñanza de las lenguas nacionales y oficiales como lenguas modernas en sus sistemas educativos, como que vos te vas de Brasil y lo ampliás a todo el Mercosur, y en realidad lo que vos querés hacer es en Brasil. Vos querés saber cuál es la relación entre la enseñanza de las lenguas extranjeras en Brasil y lo que dice el Mercosur. Pero si vos mirás este objetivo general, el objetivo general pareciera que vas a hablar de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en los estados por ahí asociados, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, y no es así, digamos, porque esto sería como inabarcable. Entonces por ahí faltaría como pensar que ese objetivo general se desprende de una pregunta que tenés que hacer, pero que está vinculada a la enseñanza de las lenguas extranjeras, o el español, no sé qué es lo que vos pensás, a nivel de las políticas educativas y las políticas lingüísticas, bueno, en relación a Brasil, ¿no? O sea, fíjate que el objetivo queda como muy grande, muy que desborda, ¿no? Okay. Porque vos fíjate, que acotarlo. Sí, porque vos ahí hablás del Mercosur respecto a la enseñanza de lenguas oficiales como lenguas extranjeras modernas en los sistemas educativos, ¿no? Como que hablás del sistema educativo brasilero, pero hablás del argentino también, podría ser del uruguayo, podría ser del paraguayo, ¿no? Y eso en general es un problema que habría que recortar un poco, digamos, ¿no? Entonces, por ahí plantearlo en términos de qué tipo de relación existe entre lo prescripto, lo acordado por el Mercosur respecto de las políticas educativas para la enseñanza de lenguas extranjeras y lo que ocurre en el sistema educativo brasileño, ¿no? Me parece que iría por ese lado, ir hacia un objetivo general que fuera como relacionar esas cuestiones, ¿no? Sí, yo tengo un artículo que habla sobre la situación de Brasil, del ajuste que se hizo al Mercosur. Y bueno, nosotros tuvimos una ley en Brasil para establecer exactamente lo que se estableció en el Mercosur, pero nosotros no sabemos exactamente lo que pasó con los otros países, si hicieron estos ajustes. Entonces, mi propuesta sería entender si los otros países miembros del Mercosur hicieron estos ajustes, solamente esto. Y en el caso de Brasil, entender la razón del fracaso, porque la ley del español ya fue revogada en Brasil, ¿entiende? O sea, nosotros íbamos a cambiar la hegemonía de la enseñanza del inglés como lengua extranjera obligatoria en las escuelas públicas de Brasil por el español. Eso casi se concretizó, pero la ley fue revogada, ¿entiende? Entonces, lo que yo quería exactamente sería entender este proceso, lo que pasó malo, ¿entiende? Profesor. Sí, lo que pasa es que lo que no queda claro es si vos lo querés ver desde la perspectiva de lo que pasó en Brasil o querés analizar qué pasó con el resto de las lenguas extranjeras en el resto de los países. Eso es lo que a mí no me queda claro de lo que vos querés hacer, digamos. Si vos querés ceñirte a cuáles son las políticas educativas respecto de la lengua a partir de lo que prescribe el Mercosur, o en todos los países miembros, digamos, que ahí hay una diferencia. Eso es lo que vos deberías decidir. Yo rehago el objetivo y mañana yo le presento la nueva versión. Sí, en realidad no es que van a volver a presentar, porque primero van a pasar los que no pasaron, ¿sí? Esto vayan tomándolo en cuenta ya para hacerlo para el trabajo a futuro, porque no, si todos van a pasar 2 o 3 veces, no vamos a tener tiempo para que pasen todos los colegas. Ustedes tomen nota de esto y llévenselo para ir trabajándolo para cuando dejemos de dar el seminario. Mañana nosotros vamos a seguir con más colegas que faltan pasar, si bien tenemos 2 días más de trabajo, pero bueno, por ahí no, si nos queda tiempo podremos llegar a volver a algún caso, pero tratamos primero de poder revisar, quiero revisar todo, para ir dando una devolución con, no sé, 5 o 10 minutos con cada caso, así ustedes se llevan una devolución. ¿Sí? Tranquilo, profesor. Bueno, gracias. Marino, por la presentación.
Bueno, estamos ya sobre el tiempo, son aquí en Buenos Aires las 20 horas 3 minutos. Vamos a seguir mañana con las presentaciones. Mañana a las 19 nos encontramos otra vez en este enlace. Vamos a seguir pasando revista a los temas y con esta dinámica, digamos. Esta va a ser la dinámica de trabajo. Y yo, probablemente el viernes, que es nuestro último día de encuentro, les voy a explicar, digamos, el tema del armado de la justificación, para que ustedes puedan avanzarlo y ya presentarlo en formato de trabajo para esta materia, junto a los objetivos, a las preguntas, bueno, lo que hemos estado hablando, ¿sí? Así que bueno, un gusto encontrarlos y encontrarlas como estos días, y nos reencontramos mañana a las 19 horas, hora de Buenos Aires, ¿sí? Sí, gracias. Un abrazo y que tengan muy linda noche, un abrazo grande y gracias por todo.